Continuamos con Vivir en Paz TV. Puede localizarnos, puede seguirnos en redes, en Instagram, en YouTube y en Facebook. Estamos en un interesante y un agradable conversatorio, por decirlo de esta manera, de lo que significa fin y principio de año como un espacio oportuno, propicio para tomar decisiones. Estábamos para que don Daniel nos retome cómo manejar ese compromiso entre varias voces que nos hablan internamente. Tengamos antes de iniciar esta respuesta que nos va a ofrecer don Daniel lo siguiente. Algunas veces si nosotros le pusimos mucha atención, mucha carga emocional a un objetivo y ese objetivo en el transcurso del año no lo alcanzamos, nos vemos invitados a sentir frustración. Pero veamos otras cosas. Tuvimos salud, conocimos nuevas personas, tuvimos nuevas alegrías, tuvimos nuevos retos, muchos de esos lo logramos alcanzar. Don Daniel, ¿cómo llegar y manejar una conciliación entre esas voces internas que tenemos las personas? Tal vez, don William, antes de entrar más a fondo en eso, agarrar el gancho de lo que hablaste, de esa sensación de no haber logrado, porque muchas personas lo asocian al fracaso y piensan que ellas fracasaron. Entonces aquí es interesante ver un principio de la neurolingüística que dice no existe ni el éxito ni el fracaso, que es muy semejante entre esas dos cosas, éxito y fracaso, ambos son resultados. Y si pensamos que por detrás de un resultado existió una estrategia o la ausencia de una estrategia, ¿verdad? Lo que yo voy a empezar a trabajar es en mi nuevo, ¿qué hice que no funcionó? ¿Verdad? Para yo dejar de hacer eso, y qué tengo que hacer para que funcione. Entonces dejo de pensar que soy fracasado, porque eso es muy profundo y activa varios pensamientos saboteadores y no saludables, y empiezo a trabajar más bien en la estrategia. Entonces ahí más bien podríamos decirle a Claudia que nos ilustre sobre esa forma en la que nuestro subconsciente, por decirlo de esa manera, nos condiciona a que manejemos ciertas tendencias donde no todas nos van a ser convenientes. Sí, es interesante cómo prestar atención de las cosas que hacemos y las decisiones que tomamos. Como había preguntado al inicio, todo empieza por un pensamiento, y el pensamiento viene de la conciencia de cómo me estoy sintiendo yo en ese momento. Entonces, como estaba diciendo también Daniel, a veces la motivación y los fracasos vienen de cómo me he estado sintiendo yo con respecto a esa situación. Y en la autoobservación y el darse cuenta es también cómo poder dirigir y crear pensamientos que me den a mí la experiencia de aprender de lo que he vivido. Entonces estaba pensando un poquito en las metas que uno se ha puesto y cómo uno, como está el dicho que dice que uno propone y Dios dispone, ¿verdad? Y que la vida cambia las cosas. Y pensando un poquito en todo lo vivido en este año, a veces las situaciones cambian muy repentinamente. En mi caso, mi papá murió en febrero y se le detectó cáncer a finales, como alrededor de noviembre, octubre, se puso malito, y fue un cambio total para toda la familia porque se puso mal muy rápido y dejó su cuerpo en poquitos meses. Y la cosa del aprendizaje que yo me llevo de todo eso fue cómo todo se dispuso, porque mis hermanos mayores pudieron hacer teletrabajo, cómo a mí me dieron permiso para poder hacer cosas desde la casa también, no tanto porque doy clases, pero entonces cómo uno tiene los planes, pero también tiene que tener la apertura y bueno, ir aprendiendo un poquito de lo que uno va viviendo y que uno puede tener las metas, pero detrás de todo eso y de la tristeza y de las cosas que uno va teniendo que vivir en la vida, hay mucha fuerza que hay detrás de todo eso. Entonces, ¿cómo poder agarrar hasta de las cosas que no salieron como habíamos querido o cosas fuertes que uno le tocó atravesar a lo largo del año? ¿Qué me dejó a mí, además de la tristeza y mi proceso personal y de, bueno, todo el proceso de duelo? Entender también las prioridades en la vida, que todo cambia de repente y lo que uno se lleva es todas esas emociones y todo lo que ha logrado hacer también para otros. Entonces, para mí, en este momento y de la motivación y de cómo aprender de los errores o de las cosas fuertes que nos ha tocado vivir, es tomar, más allá de lo que me tocó vivir y sentir, es todo lo que me hizo desarrollar, la fuerza, la madurez y ver cómo la vida en realidad es mucho más allá de solo las cosas que hago, es la experiencia del viaje que estoy teniendo y cómo las estoy teniendo, que es un poquito la motivación del programa, ¿verdad? Cómo volver a vivir en paz para así traer felicidad y disfrutar de las cosas que estoy haciendo, aunque sean cosas muy fuertes que uno tiene que aprender.
Y en ese sentido, usted lo describe de una manera muy concreta, de una manera muy acertada. Hay ausencias que son insustituibles, pero la misma experiencia de perder estos seres queridos nos hace madurar de una manera que no lo lograríamos con otro evento, con otra circunstancia. Vivir en paz, vamos a comerciales y regresamos luego de ellos.